El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, el espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y de nuestro canal de YouTube Éxito Educativo Televisión. Hoy tenemos a un invitado que es un viejo ya conocido en el mundo de la educación, con muchos años pese a su juventud. Juan Chavarri, bienvenido, secretario general de CC Madrid y miembro del Consejo también Nacional de CC Madrid y del Consejo Escolar también de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Víctor. Viejos conocidos ya, aunque jóvenes los dos, y nada, gracias a Éxito Educativo por darnos esta oportunidad, no por dar voz a CC, ni a CC Madrid, ni a un movimiento específico, sino a personas que nos inquietamos por la educación. A mí me encanta estar contigo porque sé que eres un buen comunicador, pero también muy inquieto por la educación, y eso es lo que necesitamos en la educación. Yo creo que educamos todos, y todo educa, ¿no? Y entonces también los que estáis aquí, con los micrófonos en mano, pues también participáis de la educación y aportáis mucho más de lo que nos pensamos a la educación. Pues muchísimas gracias. Juan, yo creo que vas a inaugurar también una primera pregunta que creo que se echaba en falta, ¿no? Que es conocer a la persona. ¿Quién es Juan Chavarri? Pues Juan Chavarri es una persona que es pues humilde, o que trato de ser humilde. No, eres vasco. Es algo que... Sí, eso es verdad, es verdad. A pesar de ser de Bilbao, trato de ser humilde y sobre todo pues que intenta servir, ¿no? Para mí, mi lema, y esto, yo que tengo hijos y se lo digo constantemente, ¿no? Que el lema de cualquier persona tiene que ser, mejor dicho, estar al servicio de los demás. Soy una persona inquieta. Tengo absoluta pasión por la educación, que es lo que necesitamos en educación, gente apasionada. Es verdad que a veces pues tienes tus altibajos, pero es eso. Y sí que es verdad que soy una persona de leyes, ¿no? Yo estudié Derecho, no sé si torcido Derecho, pero Derecho, y ejercí la abogacía unos cuantos años aquí en Madrid, pero me presentaron la oportunidad de trabajar en CC, y de trabajar en favor de la educación, y desde el primer día esto es como una droga, con perdón, ¿no? Pero te engancha y empiezas a ver todo lo que hay detrás. Es verdad que mi familia siempre ha estado muy vinculada a la educación, ¿no? Nosotros familiarmente teníamos un colegio de educación especial, Sordomudos de Vizcaya. Ahora es una asociación que dirige una hermana mía, la mayor, por cierto. Tengo una hermana vinculada también a una universidad conocida, internacional, online. Tengo un hermano también vinculado al mundo educativo, otra hermana mía que trabaja en la consejería, efectivamente. Entonces, son horribles las comidas familiares, solo sabemos hablar de educación. Entonces, bueno, pues Juan Chavarri es pues eso, un humilde servidor que trata de alguna manera ser feliz y de hacer felices a los demás, ¿no? Y ya está. Más o menos has respondido ya la pregunta que tenía preparada, que es ¿por qué decidiste dedicarte a la educación, siendo precisamente de formación jurídica? Ya más o menos has dicho que lo tienes ahí ya en el ADN, pero hubo un momento en el que te lo ofrecen. ¿Pensabas que la educación iba a ser como la veías familiarmente? Además, estás en una trinchera complicada, que es la trinchera de representar a una asociación importante de colegios. Llevas un peso importante jurídico, digamos que el desarrollo legal y normativo afecta mucho a los centros, o sea que tienes un papelón importante, ¿no? Entonces, ¿pensabas que iba a ser...? Jamás pensé que iba a acabar en este mundo, sinceramente, la verdad. Sí que es verdad que siempre me ha gustado la educación, como digo, y la he mamado desde pequeño, pero mira, a mí me marcó una frase que me transmitió precisamente Alfonso Aguiló, que soy el presidente de CC Nacional y ha sido muchos años pues el presidente en CC Madrid, y con quien he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo. Y que ya ha pasado por este pupitre digital, ¿no? Y a mí me dijo que a CC, que si yo quería entrar, que si yo quería venir, pues tenía que venir pues con la mente abierta, con ganas de ayudar, pero pensando que el trabajo que hacíamos en CC pues tenía que llegar pues a cada colegio, a cada aula, a cada docente y a cada alumno. Eso me pareció
absolutamente un reto y algo que decía, pero si nosotros no estamos en las aulas, no trabajamos con los niños, con las niñas, ¿no? Hace unos años en un congreso que organizó un colegio, bueno, pues nos invitaron y yo ya ejercía el puesto, la función de secretario general, y en la inscripción, en el típico Langer, pues cada niño escribía unas palabras a los invitados, a las personalidades que habían invitado. Y cuando yo llegué a mi casa abrí el Langer y vi las palabras de un niño de tercero de primaria de aquel colegio que, bueno, me agradecía la labor que hacíamos, ¿no? Y eso me llegó al alma, entonces ahí dije, sueño realizado, ¿no? Ese fue el flechazo, el momento sí, flechazo. esto es lo que dices, verdaderamente estamos aquí para aportar valor a la sociedad, ¿no? Pues Juan, todo el mundo conoce CECE, conoce a las grandes patronales y sabe más o menos que tenéis una labor pues representativa y que negociáis con los sindicatos como patronal, que hacéis vuestras declaraciones cuando hay un cambio normativo, una nueva ley, pero hay un día a día, que solo los que estamos metidos en el mundo educativo y tenemos un contacto permanente sabemos también el intenso trabajo que lleváis. Entonces, ¿cuál sería un poco vuestro día a día y cuáles son esas funciones que desarrolláis en CECE y que quizás no sean tan conocidas para el gran público? Pues efectivamente hay un día a día, Víctor. En CECE, pues bueno, muchas veces se piensa que pues, solo estamos para hablar con la consejería o con los medios de comunicación o con los sindicatos, ¿no? Pero no, al revés. Nosotros estamos al servicio de nuestros centros, como te decía, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro que lo importante es acompañar a los centros, ¿no? Por supuesto que asesoramos a nuestros centros con todas nuestras consultas legales, pero sobre todo lo que hacemos es acompañarles, ¿no? Yo tengo una anécdota que siempre cuento, ¿no? Que en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y trabajábamos en el salón de nuestra casa, pues nos llamaron de un centro educativo, una directora, pues que tenía una serie de asuntos que resolver, y cuando colgué el teléfono, una hija mía me preguntó, papá, ¿tú qué eres, abogado de colegios o psicólogo, no? Bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? De que efectivamente nosotros estemos para acompañar a los colegios, para entenderles, para escucharles, para que hagamos muchas veces de correa de transmisión de toda esa realidad que están viviendo en las aulas y podamos transmitirla y podamos ayudar a mejorar la educación, ¿no? En CECE Madrid en concreto tenemos como 5 objetivos o 5 palancas de acción, ahora que está tan de moda lo de las palancas de acción del Barça, no sé si funcionan o no, de moda, sí. Pero bueno, como las líneas rojas en su momento, pues las palancas. Que son 5 verbos que nos llaman a la acción a todo el equipo de CECE Madrid, ¿no? Que es efectivamente acompañar a nuestros centros, acompañar a los educadores, compartir, generar espacios de encuentro. Nosotros somos una asociación, somos una organización que creemos profundamente en la pluralidad. Tenemos todo tipo de colegios, concertados, privados, grandes, pequeños, rurales, no rurales, ¿no? Laicos, confesionales, no confesionales, religiosos, no religiosos, o sea, eso es CECE, ¿no? Y lo que buscamos es precisamente generar esos espacios de encuentro para compartir conocimiento, para compartir de alguna manera experiencias, ¿no? Y luego, pues los otros 3 verbos que nos llaman a la acción, pues es precisamente el diálogo, porque somos una patronal y nosotros tenemos que trabajar y fomentar el diálogo social y, por supuesto, asesorar a nuestros centros, escucharles, atenderles y, desde luego, pues como toda organización, pues crecer, ¿no? Pero no tanto crecer nosotros como institución, que también, sino hacer crecer a nuestros centros, ¿no? Que esto es lo más importante, porque en la medida en que nuestros centros crecen, por supuesto que nosotros como organización crecemos, pero sobre todo crece la sociedad, ¿no? Porque nuestros centros al final se dedican a mejorar la educación, a mejorar la sociedad. Pues has hablado de la pluralidad de vuestros centros, también está en vuestro diario defender la libertad de elección de centro. Todos los años hay debate y hay, bueno, no con un momento concreto, por un estudio del que te voy a preguntar, sino por, en general, la educación concertada siempre es objeto de discordia, ¿no? Políticamente, pues, en fin, se utiliza también mucho y se pone en el ojo del huracán muchas veces, que es lo que menos seguramente que quiera ningún centro educativo. Ellos demasiado tienen con educar, ¿no? que con
que entrar en este tipo de controversias políticas. Entonces, te quería preguntar en concreto con el estudio publicado recientemente por otra asociación de centros que bueno, pues acusa a los centros de cobrar cuotas ilegales a las familias. ¿Cuál es vuestra opinión sobre estas cuotas, sobre estas aportaciones, sobre el estudio en concreto? Bueno, pues en primer lugar, nuestra opinión sobre el estudio no es una opinión de organización, no es una opinión de parte, sino que todas las organizaciones que de alguna manera representamos la escuela concertada y de alguna manera también pues trabajamos en favor de la libertad de enseñanza, ¿no? Y defendemos el concierto como un modelo absolutamente bueno, constitucional y previsto precisamente para garantizar la gratuidad, garantizar la equidad, la libertad de elección de las familias, ¿no? Pues en esa opinión colectiva, en ese posicionamiento colectivo con otras organizaciones como escuelas católicas, como UECOE, pues es que este estudio pues está muy sesgado. Además, no solamente lo decimos nosotros, sino que recientemente se publicó un estudio también hablando de la financiación en los centros educativos de SADEPOL, de SADECEPOL, en el que puso en tela de juicio este informe, la metodología, los intereses ocultos que puede tener este informe, ¿no? Dicho esto, pues todo aquel que cometa irregularidades en el ámbito educativo y en cualquier otro sector, pues que se le persiga, ¿no? Que se le persiga, que se le sancione y adelante. Ahora hay que demostrar esas irregularidades. Yo llevo muchos años asesorando a centros educativos y trabajando, y siempre se puede mejorar. Y es verdad que la norma ha ido cambiando, ha ido requiriendo más control, más supervisión, más exigencia, ¿vale? Y ha habido que haber adaptándose, y quizás pues algún centro educativo pues haya podido cometer un error o lo que sea, pero enseguida ha sido solucionado y corregido, ¿no? Yo sinceramente creo que como dices tú, ¿no? Los centros educativos están por educar, ¿vale? Aquí hay un melón que nadie abre, que es el tema de la financiación, que los centros educativos concertados están, y eso lo han demostrado muchísimos estudios, cosa que este estudio ni siquiera menciona, que es la infrafinanciación del sector. Pero es que hay muchísimos otros melones, como por ejemplo que la financiación pública solo cubre 5 horas, ¿no? Y las 3 horas restantes, ¿quién las cubre, ¿no? Yo creo que todos sabemos que necesitamos conciliar. Yo soy padre y te aseguro que ahora que está, por ejemplo, tan de moda el tema de lo de la jornada continua, que a mí me parece que esto sí que segrega bastante más, ¿no? Yo no podría ir en la vida, y mi mujer tampoco, a buscar a sus hijos a las 3 de la tarde al centro educativo. Yo, como te he dicho antes, soy de Bilbao, mi mujer también es de fuera de aquí, no tenemos abuelos, nadie nos puede ayudar. Nos costaría muchísimo dinero, mucho más de 500 euros al mes atender a nuestros hijos por las tardes, ¿no? Y claro, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De escolarización o derecho a la educación? Porque hay muchas cosas. El otro día me contaron una anécdota pequeña, ¿no? En un club deportivo municipal, en un barrio de Madrid, que te piden 260 euros por la equipación de deporte, ¿no? Bueno, es un club municipal, en un barrio de Madrid, me llama la atención. Pero bueno, por otro lado digo, bueno, es normal, las cosas cuestan dinero, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante que no nos hagamos trampas y que, sobre todo, no caigamos en trampas, ¿no? Yo creo que la educación concertada hace una labor social y educativa, porque, ojo, no nos olvidemos que somos agentes educadores, además de sociales, pero educadores, muy importante, ¿no? Y yo creo que hay que dejar de tirarnos piedras de un lado al otro, hay que integrar y hay que sacar adelante la educación entre todos, Has mencionado otro de esos estudios, también el de Sport, que también ha sido objeto de cierta controversia, y también otro muy reciente es el de Save the Children, que habla pues, de una mayor segregación en la escuela concertada que en la pública. La explicación es un poco la misma, por matizar un poquito, Víctor, el estudio de SCPOL, para empezar, fue modificado por el propio SCPOL. Es verdad que luego no ha tenido tanta difusión, porque ya sabemos que hay medios pues, que luego corrigen o no. En vuestro caso, luego lo recogisteis, ¿no? SCPOL hizo una información en ese estudio que no era correcta, y es que decía que los centros concertados cobraban cuotas ilegales, y posteriormente rectificó y dijo que esto no era así, ¿vale? Y esto se puede consultar en la página web y en el propio informe reeditado de SCPOL. Y qué éxito educativo,
pues también También recogió recogimos. esa disculpa de SCPOL, porque el fallo no había sido de los medios, sino del propio... Del comunicado de prensa y del efectivamente, eso resumen es, ejecutivo eso es. que... Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, en relación al estudio Save the Children, hombre, a mí el estudio Save the Children lo que me preocupa, lo que realmente evidencia es la absoluta infrafinanciación que hay en la escuela concertada. Yo me alegro muchísimo de que por fin alguien lo reconozca, ponga negro sobre blanco y diga que este tema lo tenemos que solucionar. Ojalá el Ministerio de Educación, una vez por todas, se siente, lo solucionemos en el sector, porque, ojo, esto lleva pendiente desde el año 2006, ya ha llovido, ¿eh? Yo estaba casi en la escuela, ojo. Entonces, bueno, a mí me parece que todos tenemos que cumplir nuestras partes. A veces se habla equivocadamente, mira, aquí me pierden el defecto profesional y los términos legales, ¿no? Se habla equivocadamente de educación subvencionada, ¿no? La educación concertada es una educación financiada con fondos públicos, pero el origen de todo es un contrato. Y como todos sabemos, cuando hay un contrato hay una contraprestación, hay dos partes. Una parte es la administración y la otra parte pues, es el centro educativo. Y todos tienen que cumplir, la administración por un lado y los centros educativos por otro lado. La administración no está cumpliendo una parte de su contrato. Justamente al hilo de este debate estáis justamente también reunidos con Pilar Alegría, incluso ha dejado abierto hablar de infrafinanciación, hablar de la financiación al menos. Entonces, ¿cómo veis con esperanza este diálogo? Vemos con muchísima esperanza, ya se intentó también por un gobierno socialista, esto hay que decirlo, y estuvo a punto de lograrse, pero finalmente pues no se consiguió, ¿no? Bueno, pues ahora esperemos que se consiga y esperemos que de verdad se calcule el coste de la plaza escolar de una vez por todas para, bueno, pues poco a poco mejorar la financiación, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de un interés de un colectivo de los centros concertados, estamos hablando de interés de las familias, estamos hablando del derecho de las personas. Hay que hablar de educación con perspectiva de derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, es injusto que un alumno pues sea tratado de forma desigual según el modelo o la red que elige, ¿no? Si elige red pública o red concertada. Nosotros queremos que la red pública funcione muy bien para que la red concertada también funcione muy bien. ¿Crees que, has hablado de que hay una pluralidad enorme dentro de la asociación, ¿crees que hay algún tipo de característica común en vuestros centros teniendo en cuenta esa diversidad tan grande, tanto de titularidad, incluso de etapas? ¿Qué definiría Pues al qué centro del difícil, CC? y me parece, cuando me preguntan por mi trabajo, yo siempre digo que a veces los equilibrios son muy difíciles que tenemos que hacer en nuestra organización, ¿no? Porque cada uno pensamos distinto, pero esa es la vida, y eso pasa hasta en las mejores familias. Yo que tengo unos cuantos hijos, es que ves, y bueno, tú también lo verás, que nadie pensamos igual, ¿no? Entonces, es como la vida misma, ¿no? Pero sí que hay algo en común, es que, efectivamente, pues dos cosas. La primera es que creen profundamente en la educación, en que la educación mejora la sociedad, ¿no? El hoy y el mañana. Ahora que se habla tanto de la educación para el mañana, yo creo que la educación es hoy y ahora, y mejora el hoy también. Y, por supuesto, pues, bueno, pues la otra característica que tienen es que son gente implicada, ¿no? Nosotros en CC Madrid, y esto es más propio de CC Madrid, yo no conozco otras organizaciones, pero vamos, sí que, bueno, nos dicen que somos muy cercanos, nos gusta mucho estar en nuestros centros educativos, conocerlos, ¿no? Antes me preguntabas un poco del día a día, pues me paso el día en los colegios, ¿no? Y me paso el día escuchando cuáles son sus problemas, sus inquietudes, sus propuestas, y viendo qué novedades han. Ahora estas primeras semanas de curso es alucinante, ¿no? Yo visito al año más de 50 centros educativos, ¿no? Y eso de verdad pues te hace conocer, perdona que utilice el símil del fútbol, pero te hace conocer las cosas desde el terreno de juego, no desde la grada. Y desde CC organizáis distintos foros y tenéis el foco puesto en ayudar al directivo, que a veces se encuentra muy solo. ¿Qué áreas de la gestión crees que ahora mismo son las más necesarias para vuestros centros y dónde vosotros como organización estáis poniendo también más herramientas y más recursos para acompañarles? Pues mira, nosotros históricamente siempre hemos trabajado mucho con los equipos directivos. Organizamos encuentros, foros de directivos,
les damos muchísima información, les actualizamos, hemos hecho recientemente la guía del directivo, ¿no? que la hemos publicado hace muy poquito, que también la recogió el sitio educativo, la hacemos todos los años, pero bueno, este año la hemos reeditado, la hemos modificado, está muy bien acogida por nuestros directivos. Trabajamos también mucho con los gestores, con los gerentes, con los administradores de los colegios, porque es una pieza fundamental, ¿no? Y porque al final también, pues al ser una patronal, pues a nosotros, pues con todo el conocimiento que tenemos, pues les podemos ayudar. Pero desde hace unos años nos dimos cuenta que, bueno, pues un colegio va más allá, ¿no? Y que hay que capilarizar más, hay que entrar más, precisamente por esas visitas que hacemos a los colegios, ¿no? Y localizamos varias áreas estratégicas donde podemos ayudar y podemos aportar nuestro granito de arena como organización, con una visión también mucho más global, mucho más plural, entre nuestros centros, ¿no? Y ahí identificamos, pues básicamente, el área de la orientación educativa, que hoy en día tiene tela, porque... Yo creo que estamos empezando a estar todos de acuerdo que ese es uno de los Totalmente. grandes retos, y no solamente la orientación dirigida a la orientación tradicional, hacia qué estudiar, la orientación académica, la orientación está cobrando otra dimensión. De hecho, con ellos trabajamos mucho todo lo que es la convivencia y el clima social en la escuela, trabajamos mucho todo lo que es la atención a las diferencias, a las necesidades y a las dificultades de aprendizaje, y por supuesto trabajamos todo lo que es, pues, la orientación académica, la orientación a salidas profesionales, a perfil de alumnado, ¿no? Pero bueno, el grupo de orientación es increíble, tenemos 100 y pico orientadores que se reúnen, que comparten, que tienen un drive, que van compartiendo información, documentación, es increíble, es una gente con una vocación que yo siempre digo, mis orientadores, que nadie me los quite, efectivamente. Luego ahí identificamos otra área específica, que es toda esta ola de innovación que hay, no solamente innovación en tecnología, sino innovación educativa, que es buena también, pero que hay que también ponerle un poco de orden y ver por dónde vienen los tiros, cuáles son las tendencias, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Sí, y ahí creamos... Y ahí entra también la evaluación. Eso es. Porque a veces también la innovación como ocurrencia... Eso es. No estamos hablando de cobayas, estamos hablando de niños, estamos hablando de que no se puede... Bueno, ahora está de moda esto, ahora está de moda lo otro. Entonces, esa parte, ¿cómo les acompañáis? Pues nosotros ahí hemos creado un grupo que lo llamamos EduThinkers. Quisimos retirar la palabra innovación de ahí. En un momento pensamos, grupo de innovación educativa. No, es un área específica que se llama EduThinkers. Y vamos pensando y vamos trabajando diferentes ámbitos. El año pasado nos centramos mucho, no te descubro nada, porque PISA dice lo que dice, en matemáticas. Pero había profesores o encargados de departamento de matemáticas de colegios que nos decían, joder, nunca había venido a una jornada de matemáticas como la que habéis organizado. Esto es una maravilla, ¿no? Y qué bien, porque puedo compartir, ponerme en contacto con otros profesionales, ¿no? Y otros compañeros, y estuvo muy bien. Y organizamos también en lectura y escritura, ¿no? Con colaboradores también que están entrando muy fuerte, ¿no? Y, por supuesto, pues todo lo que es el mundo digital, que no hay que descuidarlo. Tenemos un área también muy importante, un grupo de trabajo muy importante de FP, porque está creciendo mucho la FP, porque nosotros también estamos creciendo mucho en FP y porque estamos en un momento de un cambio normativo, pero yo creo también de paradigma en la FP al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y esa es un poco, bueno, pues también lo que nosotros hemos venido haciendo durante esos últimos años, que hemos venido construyendo esas áreas estratégicas donde un centro educativo pues tiene que prestar verdadera atención, ¿no? Nos preocupa mucho también todo lo que es la salud mental, como digo, nos preocupa mucho todo lo que es el bienestar de los menores, porque vemos muchas cosas que pasan en los colegios, pero no en los colegios, sino también en el entorno, en sus familias, en la sociedad, y creo que aquí hay que trabajar serio con este tema. Y con el bienestar emocional de los profesores, este año presentamos un estudio que ha generado, y bueno, pues humildemente estamos muy contentos de haber aportado, por lo menos poner en el debate público la situación del profesorado, pues datos que nos deberían alarmar. Pues casi 1 de cada 3 profesores presentan síntomas compatibles con la depresión, con la ansiedad, es decir, con problemas de salud mental importantes. En este sentido, o sea, por supuesto que es muy importante ayudar y acompañar a los adolescentes y a los niños, pero hay que cuidar a los que cuidan a nuestros hijos, ¿no? Entonces,
¿Qué estáis haciendo también en Pues este como sentido? diría aquel, me encanta que me hagas esta pregunta porque efectivamente nosotros llevamos muchos años diciéndolo también, hay que poner el foco en el alumno, hay que poner el foco en la familia, que bueno, es el marco educativo, pero hay que poner el foco en el personal, en los profesionales de la educación. Fíjate, yo suelo hablar aposta de profesionales de educación, no hablo solo de profesores, porque para mí todo el personal en toda la plantilla, desde la persona de limpieza hasta la persona que coge el teléfono, pasando por dirección, profesorado, todo, auxiliares de conversación, son profesionales de la educación, ¿no? Y todos esos son los que son la pieza clave, ¿no? Cuando damos sesiones, cuando hablamos con los colegios muchas veces, pues no nos cansamos de repetir, ¿no? Que ahora que está tan de moda el palabrejo de stakeholder, ¿no? Pues el stakeholder principal, el prioritario, el número uno de un centro educativo, como en cualquier organización, tiene que ser el empleados. Tiene que ser el empleados. Y a veces es verdad que nos cuesta en los centros porque como tenemos vocación educativa, pues siempre miramos a la familia, miramos al alumno, ¿no? Y es lo normal y al final. Pero ojo, porque el empleado es el stakeholder principal y el empleado y el profesorado, el profesional de la educación tiene que estar bien, tiene que bueno, emocionalmente tiene que estar motivado, porque es la pieza clave, porque sin ellos no hay educación, ¿no? Me alegró muchísimo el estudio que habéis hecho, lo hemos visto, lo hemos trabajado y lo hemos apoyado. Así que, bueno, ánimo, porque yo creo que todavía tiene recorrido y nosotros también pues trabajamos en este aspecto con los centros educativos. Muy bien, pues Juan, este pupitre digital siempre concluye con una pregunta y es ¿cómo es el mejor centro educativo del mundo o por lo menos cómo lo sueñas tú? Qué difícil esa pregunta. Tengo muchísimos amigos que, sobre todo cuando llega abril, mayo, que están para elegir colegio de sus hijos y tal, me preguntan, ¿no? ¿Qué colegio elijo? Tal. Y yo siempre digo que el que ellos quieran, el que ellos vean, porque cada colegio es diferente. No hay ningún colegio igual que no hay ninguna persona igual que no hay ninguna familia igual. Si me lo tienes que decir, pues el colegio donde yo estudié, en Bilbao, que es el colegio de Aztelueta, y bueno, el colegio de mis hijos, que es el colegio María Teresa, pero como tengo tantos colegios en CC y todos son los mejores, te diría que todos, ¿no? ¿Y qué tienen que tener para que para ti sean los mejores? ¿Dónde pones tú el foco? ¿En el profesorado, en el proyecto educativo, en el ideario? En la mirada del alumnado y en la mirada de los profesionales de la educación. Cuando tú entras en un centro educativo, por supuesto, las instalaciones son muy importantes, ¿no? Gregorio Luri suele decir que va a visitar los baños, ¿no? Y si están decentes, es un buen colegio, ¿no? Yo llevo muchos años visitando colegios y me fijo mucho en la mirada, quizá porque mi madre me insistía muchísimo, hijo, mira los ojos cuando te hablen, ¿no? Pues sí, yo miro mucho y me parece que cómo miran a los niños y cómo miran a las personas, pues es importante, porque al final pues eso refleja la coherencia entre quiénes son, qué es lo que hacen y quiénes dicen que son. Eso es importante. Si hay coherencia, hay un buen colegio ahí. Pues muchas gracias, Juan, por acompañarnos en el Pupitre Digital. Enhorabuena por el trabajo que desarrolláis y os deseo pues todo el éxito para que sigáis desarrollando esa labor que al final repercute en lo que todos queremos, ¿no? En una mejor educación para nuestra sociedad, para nuestros niños. Así que muchas gracias. Pues gracias a vosotros, siempre a Éxito Educativo, a ti personalmente, Víctor, y que sigáis también luchando porque haya una buena comunicación dentro de la educación, que es importante. Pues muchas gracias y nos podéis seguir, como siempre, en el podcast, en el canal de YouTube, a diario, en nuestro digital, en exitoeducativo.net y también a través de nuestras redes sociales. Pues muchas gracias. El Pupitre Digital.